Hola, ¿cómo estás? Soy Pati Vive, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en estos jueves de Inmune al Caos al vivo, en vivo. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos desde dónde te conectas. Estamos muy entusiasmados por estar aquí contigo hoy. Y quiero recordarte algo muy importante. Recuérdate que esta es una comunidad para ti, es una comunidad para ti en donde puedes convivir con todas las personas que forman parte de esta linda comunidad, pero recuerda también que es muy importante que utilices todas las herramientas que puedas encontrar en tu biblioteca, pero hoy quiero recordarte algo mucho más importante para mí, que es que hagas uso de la comunidad y del esfuerzo de Irradiate Hope. Irradiate Hope, recuérdalo muy bien, es un grupo de voluntarios, de amigos de Irradiate More y de la comunidad, que han donado horas para apoyarte. Hay especialistas de todo tipo y si tienes a un ser querido que está pasando por un momento difícil y necesita una nueva perspectiva, un punto de vista diferente o algo que le ayude a ver o a caminar en esa dificultad que está enfrentando, no dudes en contactarnos, es 100% gratis, es una donación que hacen nuestros amigos de Irradiate More y hay terapeutas, neutrólogos, abogados, especialistas en recursos humanos, coaches, que están donando su tiempo con muchísimo cariño y muchísimo amor. Entonces te invito a que a través de tu biblioteca entres a Irradiate Hope y aproveches estos recursos que tenemos para ti con muchísimo cariño. Y bueno, el día de hoy te quiero invitar a que pongas mucha atención, pongas todo tu corazón y todos tus oídos porque tenemos una invitada muy especial. Es una amiga de Irradiate desde hace muchos años, la conocemos y la queremos muchísimo y además es una persona muy especial. Ella es muy reconocida en el medio y la razón por la cual es reconocida es porque durante años ha trabajado muchísimo en temas de liderazgo, pero sobre todo en temas de diversidad, de inclusión, de resiliencia, y hoy trae una plática y todo su conocimiento y experiencia que va a compartir con nosotros. Entonces le doy la bienvenida a Mari Carmen. Mari Carmen, muchísimo gusto, encantada de que estés con nosotros. Es delicioso que estés aquí y quiero invitarte a que si puedes hacerte grande para que todos te vean más de cerca. Ahí voy, ahí estoy. Ya, perfecto. Pues les presento con muchísimo cariño a Mari Carmen. Si quieres empezar a contarnos de qué nos vas a hablar hoy, porque yo me muero de la curiosidad por saber. Yo voy a estar aquí apoyándote en cualquier cosa. Cuéntanos un poco de qué nos vas a hablar el día de hoy. Bueno, pues he preparado una presentación que he titulado Cómo desaprender siendo incluyente y son una serie de reflexiones que quiero compartir con esta comunidad con la cual me siento también muy vinculada y con mucho cariño. Yo también he participado en algunas sesiones de la comunidad Inmune al Caos, me han servido muchísimo y precisamente estas reflexiones que quiero compartir con la comunidad, las hago con el fin de generar acciones, estrategias que nos puedan servir para recuperarnos mejor en estos momentos que estamos viviendo todos como líderes, como madres, padres de familia, en fin, como amigos, en fin, lo que estamos viviendo. Y pues preparé estas reflexiones con ese ánimo, las cuales pues quiero compartirlas. Adelante, todo es Perfecto. tuyo. Entonces, voy a poner aquí esta presentación. Espero que se baje bien. La está leyendo. Bueno, si va bien. Ay, ay, ay. Está un Sí, poco dale. lenta. Sí, está un poco lento, pero si quieres, venos contando cómo se llama esta presentación y cuál es la intención de ella. Bien, ahí está. Bueno, lo que he planteado prácticamente lo he titulado Cómo desaprender siendo incluyente, porque en el mes de abril, y comparto una experiencia personal, a raíz de todo lo que estábamos viviendo, yo tuve oportunidad de charlar con una de mis mentees
Yo soy mentora desde hace muchos años, principalmente de mujeres que son líderes, ejecutivas. Y bueno, una de ellas, precisamente en el marco de todo lo que estábamos viviendo, ella me preguntaba, con ánimo de que yo le diera alguna respuesta, de qué me había sanado el COVID. Y pues yo en ese momento he de confesar que pues estaba pasando también por un momento complicado. Estaba tratando de repensar cuál era el mensaje que a mí personalmente me había traído el COVID, tratando de aprender nuevas cosas, de cuestionarme otras. Y ahí descubrí, ante esa pregunta que me hacía mi mentí, que yo necesitaba salir de mi zona de complacencia, de mi zona de confort, y que si quería adaptarme a este nuevo estilo de vida, pues sí era importante pues desaprender, una palabra que nos cuesta quizá un poco de trabajo, pero que es una acción que como líderes y como seres humanos pues necesitamos emprender. Y es ahí cuando me pongo a pensar, a ver, ¿qué es lo que necesito para ese desaprender? Y me vinieron a la mente en esos momentos como varias acciones. La primera de ellas fue cuestionarme y pensar cómo logro ese equilibrio entre lo que me funcionó antes del COVID, que así lo pongo, AC, y con lo que tengo que hacer ahora después del COVID. Y principalmente no para regresar a lo que antes vivía, porque yo no sé ustedes, pero yo personalmente ahora en este mes, en julio, y después de todo un proceso de cambio y de mejora y de desaprendizaje en el que he estado inmersa, sinceramente no quiero regresar a muchas cosas que vivía antes, ¿no? Al contrario, quiero mirar el pasado para aprender, pero estoy vislumbrando un futuro para co-crear. Y hago énfasis en el tema co-crear porque creo que uno de los principales aprendizajes que me ha dado el COVID es que necesito una visión compartida, un generar una comunidad, un generar un cambio y un desaprendizaje con otros, ya no sola, sino buscar alianzas, buscar compañía, buscar intercambio. Y creo que eso, pues, es una nueva dirección, una nueva visión que a mí, Mari Carmen, concretamente, pues me ha ayudado mucho para tener. Y todo esto, pues, ¿con qué finalidad? Pues con la finalidad de decir qué historia quiero contar mía ahora en el marco del COVID, en el marco de esta crisis, de este cambio, que personalmente les quiero decir que para mí ha sido muy productiva, principalmente por lo que les comentaba, me ha sacado literal de mi zona de complacencia, me ha curado de esa zona de confort. Y haciendo este preámbulo, una de mis reflexiones fue ubicarme en donde estoy ahora. Yo no sé ustedes, pero en el boom de tantas pues videos, memes, slides, presentaciones que todo mundo con un afán de ayudar compartimos, me llegó este slide que he de confesarles que nunca me imaginé que me fuera a servir tanto para mi vida personal y que ahora pues se los quiero compartir porque precisamente me ubico en donde estoy ahora. Y estaba aquí en esta zona de confort, ¿no? Donde incluso me daba seguridad, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros así nos encontrábamos, o sea, bien, estábamos bien, no necesitábamos movernos de este circulito. Llega este personaje de la historia llamado COVID-19 y nos mete aquí, ¿no? En esta zona de miedo donde empezamos a encontrar una efervescencia de emociones, principalmente miedo, incertidumbre, desconcierto, muchas opiniones encontradas, una infoxicación de información, o sea, por todos lados nos empieza a llegar información y sobre todo nos empezamos a aferrar a ciertas creencias, ¿no? Incluso a cierta negación de lo que está pasando, ¿no? Esto no es real, seguro es un invento, seguro va a pasar, están exagerando, etcétera, ¿no?
Y esta zona de miedo, de alguna manera, nos metió aquí. Personalmente me metió aquí, a esta zona de acción, a esta zona de aprendizaje que se ha convertido principalmente en un gran desafío, porque aquí es donde principalmente tenemos que reaprender. ¿Pero para qué? Para llegar aquí, que este slide, yo aquí sí difiero a una zona de éxito y fracaso, a una autorrealización, a una autoestima, que yo principalmente le llamo, pues, esta zona de aprendizaje, pero principalmente es una zona de crecimiento. Y yo creo que aquí es donde principalmente tenemos que llegar, ¿no? O sea, cómo podemos crecer, desarrollarnos, mejorar, y perdón que me regrese porque voy a estar jugando un poquito con los dos slides, de esta zona de aprendizaje donde hemos aprendido que tenemos que hacer las paces con la incertidumbre, tenemos que dejar ir varias cosas que ya no nos permitían aprender o vivir mejor. Tenemos que identificar y gestionar esas emociones que hoy necesitamos, ojo, para que nos energicen, nos impulsen y podamos llegar a esa zona de crecimiento. Tomar conciencia del momento que estamos viviendo, de lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y lo que les comentaba, reconocer que todos estamos tratando de dar lo mejor de nosotros mismos. Es decir, para poder crecer de verdad tenemos que considerar que necesitamos de otros. Y por eso, en esta zona de crecimiento, yo no crean que he llegado, estoy en ese proceso. He descubierto que hay pues varias estrategias, varias acciones que necesitamos implementar. De entrada, pensar en los demás de una manera distinta. Ya abordaré este tema porque ahí es donde he vinculado el tema de la inclusión. Vivir el presente para vivir el futuro, yo creo que en ningún momento nos vimos tan obligados, si lo queremos decir de alguna manera, a tocar el presente, pero para co-crear ese futuro, ¿no? Para decir hacia dónde queremos ir. Por otro lado, el ser empáticos y empáticas con nosotras mismas, con nosotros mismos, pero también con los demás. Y el tema de la empatía ya también lo mencionaré ahora que aborde el tema de la inclusión. Contagiar optimismo limitado, creo que sobra decirlo, la comunidad inmune al caos se caracteriza y tiene como parte de su ADN ese optimismo, ese entusiasmo, ese ver la vida con futuro, ¿no? Y creo que en ese sentido necesitamos contagiarlo, ese sentido positivo que no quiere decir no ver la realidad. Si vivimos el presente, tenemos los pies puestos en la realidad. Y ver las dificultades como oportunidades. Y aquí retomo una cita que leí de un experto en resiliencia que me hizo pensar mucho, que decía que hay que tener esa capacidad de transformar la desgracia en experiencia. Y creo que lo que estamos viviendo hay que verlo, hay que leerlo como una experiencia de vida y que está alineada y enmarcada en esa historia que queremos contar. O sea, que nuestra historia no sea una historia de desgracias, aunque lo fuera, sino una historia de experiencias. Y es en ese sentido que yo me pregunto, bueno, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿No? Porque es la gran pregunta, los cómo. A mí díganme cómo le hago y yo le entro sin problema. Y mi planteamiento, el que yo quiero compartirles y que a mí personalmente me ha ayudado a nivel personal y a nivel profesional, es elegir la inclusión como un camino para desaprender. ¿Por qué la inclusión? Porque la inclusión genera principalmente esa empatía, genera ese crecimiento, genera esa conexión, genera también el abrir las puertas, una apertura para fluir y para soltar aquellas acciones, aquellos hábitos que hoy por hoy no nos dejan avanzar
hacia esa zona de crecimiento y por ende de aprendizaje. Por eso lo que les quiero presentar es una propuesta que yo he adaptado no nada más a la parte profesional, sino también a una forma de ser y hacer que le hemos llamado el liderazgo IT. Ahorita voy a abordar cada una de las variables que implica, pero que en el fondo a lo que nos lleva es apostar y elegir la inclusión. Y hago énfasis en el tema de elegir la inclusión porque ser incluyente, es decir, generar esa apertura, es una decisión, es una elección, implica incluso una disciplina. ¿Por qué? Porque nos implica soltar para recibir, para abrirnos e incorporar no solamente personas, sino también otras realidades que estamos viviendo. Y el liderazgo IT, como lo manejamos, y aquí le doy crédito a la fuente, yo trabajo para una organización, una empresa en Estados Unidos que se llama Catalyst, que la representamos aquí en México, mi socia y yo, desde mi firma que se llama Marea Consulting, donde en Catalyst lo que buscamos es transformar culturas de las organizaciones hacia la inclusión. Y trabajamos desde con los líderes, con toda la organización, a nivel también de prácticas y de generar modelos. Y yo he adaptado este modelo a nuestra vida personal. Y este modelo implica 4 variables que quiero descender un poquito a ellas, que implican el empoderamiento, lo que es la responsabilidad, el accountability, como le llaman en Estados Unidos principalmente, coraje y valor, y el tema de la humildad, tan importante y tan necesario en estos momentos. Y empiezo con el tema del empoderamiento, palabra que a muchos nos hace ruido, nos saca un poco como de escozor, porque quizá es un concepto que se ha manipulado y se ha perdido el sentido. Pero empoderar quiere decir hacer crecer a los otros, es decir, permitir que las personas con las que convivimos, en este caso a nivel profesional, que nos reportan, que dependen de nosotros, se desarrollen y sobresalgan. Y que seamos capaces de fomentar la colaboración y la transparencia con estas personas, con estos grupos, con este equipo. Empoderar implica también tener una gran capacidad de observación y de conocer mejor a la gente y dejar que en estos momentos propongan, comenten, impartan su perspectiva, compartan lo que ellos ven, porque esto los va a hacer salir también de su zona de complacencia, salir de su zona de confort, y esto va a generar pues esta responsabilidad, este compromiso, accountability, vamos a llamarle así, para poder desempeñarse a nivel profesional mejor, pero también a nivel humano. Para generar este espacio de responsabilidad y de accountability, necesitamos algo que es crucial: demostrar confianza. Generar ese espacio de confianza donde hagamos sentir, y hago énfasis en el tema sentir, no basta decir que yo te tengo confianza, hay que hacer sentir al otro que confiamos en él. Generar ese espacio de confianza para que el otro pueda sacar lo mejor de sí, pueda aportar y se sienta seguro y parte de ese equipo, esa organización, en fin, ese grupo. Por otro lado, tenemos el tema del coraje y del valor. Si ha habido un momento en el que necesitamos valentía y necesitamos coraje, está siendo este momento que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque necesitamos dejar de lado, de alguna manera, nuestros intereses personales para lograr lo que se necesita. Y aquí el cuestionamiento para todos es decir qué es lo que necesito yo, pero también qué es lo que necesita mi equipo, las personas que dependen de mí, las personas que me reportan desde el punto de vista profesional. Y eso también nos implica patrocinar, acompañar, apostar a personas que son distintas a nosotras.
Y ahorita pensaba que, bueno, la historia del COVID, retomando el inicio de esta presentación, pues todos la hemos vivido de una manera muy distinta. Y todas las maneras son viables, son respetables. El que, por ejemplo, una persona haya vivido esta experiencia en su casa de campo, por ejemplo, pues es respetable. A lo mejor ha habido otros que pues no hemos salido de nuestra casa, que es pequeña, durante todos estos meses. También es respetable. O sea, tenemos que valorar que detrás de esas experiencias hay personas, hay historias de vida y tenemos que desarrollar ese coraje, esa valentía, pues para apostar, para creer, para confiar e incluso patrocinar a aquellas personas con historias de vida distintas. Y el otro elemento variable de esta personalidad IT es la humildad. Y la humildad que principalmente hoy quisiera alinearla con el tema de la vulnerabilidad. Creo que el principal mensaje, por lo menos a mí, que me ha traído el COVID, es recordarme, Mari Carmen, eres vulnerable. Eres vulnerable y eso significa también que necesitas aceptar esa vulnerabilidad que se ve reflejada muchas veces en tus errores, el aprender y aceptar pues otros puntos de vista que me suman, que me aportan, que me enriquecen, el buscar también contribuciones de otros y más ahora para encontrar posibles soluciones, rutas que construir y que además me van a ayudar a mí y a otros a superar sus propias limitaciones. Y esa humildad, concretamente como yo la he tratado de aterrizar en cada día, en ese vivir el presente, es hacerme todos los días la pregunta, hoy, ¿qué aprendí? Antes no me lo preguntaba, hoy sí me lo pregunto, hoy qué aprendí. Y hago una lista, saco 3, 4, 5, 10, dependiendo lo que haya habido, pues de aprendizajes. Y entiendas que un aprendizaje, pues muchas veces es un error que cometimos, una percepción quizá errónea, en fin, lo que haya sido. Pero necesitamos dejar tiempo para el aprendizaje y también para el desarrollo. Eso que aprendí me tiene que llevar a decir, bueno, ¿de qué me sirve? ¿Cómo quiero seguir caminando? ¿Cómo me va a ayudar a recuperarme y adaptarme a esta nueva realidad? Por ello, estas variables me tienen que llevar a desarrollar acciones ya también concretas, comportamientos, conductas muy, muy específicas. Y yo aquí les comparto algunas que me han servido y que también he implementado con los equipos que ahorita estoy trabajando, con las personas a las que estoy acompañando en las sesiones de mentoring, que hemos hecho precisamente un plan de estas acciones, que las están implementando de acuerdo a su historia y de acuerdo a su propia realidad. Empiezo con la primera, liderar con el corazón, mostrarnos vulnerables, como ya lo comentaba, y entablar conexiones auténticas. Creo que sí ha habido también una oportunidad muy valiosa de mostrar también que somos personas sensibles y que ser sensible hoy es una fortaleza, no es una debilidad como antes se planteaba, como quizá nuestro sistema educativo y otros sistemas educativos nos formaron, ¿no? De que mostrar sensibilidad era mostrar debilidad. No. Hoy la sensibilidad es una fortaleza. ¿Por qué? Porque te compenetra, te hace ser empático, te permite conectar y entender mejor lo que otros están viviendo y también te permite conectar mejor contigo mismo, con lo que tú estás sintiendo y estás viviendo. Por otro lado, desarrollar conciencia y ser un ejemplo a seguir. Hoy necesitamos
personas que nos acompañen también, que nos inspiren. Y ese ser role model, no me refiero a que tengamos que salir en revistas. Si es tu caso, pues qué bien y felicidades. No se trata de eso. Se trata de ser modelos asequibles, es decir, que estemos cerca y que también podamos compartir con otros la experiencia que estamos viviendo, que hemos aprendido, que hemos desaprendido, que nos ha funcionado, que no, y cómo eso puede inspirar y puede ayudar principalmente a seguir recorriendo juntos el camino. Por otro lado, comprometer a los demás con el diálogo. Diálogo. Creo que el diálogo hoy pues está ausente, ¿no? Hoy discutimos, no dialogamos, hoy nos hace falta escucharnos también y también saber leer ese lenguaje de los comportamientos que muchas veces el silencio y a veces el suspender la palabra nos permite leer entre líneas, pues precisamente el mensaje que el comportamiento del otro nos está mandando. Entonces, el diálogo creo que hoy es muy importante, escucharnos y escucharnos con el ánimo de tratar, insisto, de entender lo que el otro está tratando de transmitirnos, no lo que queremos oír, sino lo que el otro realmente necesita y nos quiere transmitir. Y luego esto también me parece importante y es una aplicación de lo que ya les comentaba anteriormente, de hacer una lista diaria de lo que ha aprendido. Pide a la gente que comparta al menos una cosa que haya aprendido en ese día, en ese momento. Y creo que ahora el estar haciendo este ejercicio, tanto a nivel personal como a nivel grupal, pues también ayuda a que la gente se focalice no en la desgracia, sino en la experiencia, no en la carencia, sino en la abundancia, no en lo que se ha perdido, sino en lo que se puede recuperar y se puede transformar. Y otra acción que también a mí me ha funcionado mucho es resistir a clasificar a las personas en aliadas y enemigos, ¿no? Es decir, no hacer clasificaciones, ¿no? Este está enfermo, este está sano, este está con nosotros, este está contra nosotros. Sabemos que desgraciadamente este lenguaje hoy es el que más se maneja a nivel público, a nivel medios de comunicación, y pues ahí tenemos que trabajar también mucho el tema de nuestros sesgos, ¿no? Por eso el tema hoy de la inclusión es muy importante. Necesitamos abrirnos a escuchar a todos y a ver que todos podemos aportar y podemos sumar. Y por último, con esto cierro para dedicar un tiempo a si hay preguntas. Me gustó mucho esta imagen de Mafalda. Yo soy fan de Mafalda, siempre la he leído, tengo todos sus libros y me gustó mucho cómo plantea ella lo que significa la inclusión. Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida. Y creo que ahorita pues necesitamos dar la bienvenida pues a personas, a situaciones que pues no esperábamos y cayeron de repente, ¿no? Por eso la inclusión es una decisión y al ser una decisión quiere decir que necesitamos también pues el empeñarnos y el reaprender a ser incluyentes, ¿no? Porque no es que se nos dé naturalmente. Y concluyo con esto: si somos incluyentes, lograremos construir esta nueva realidad con éxito. Con éxito quiere decir con felicidad, que es al final lo que todos estamos buscando. Bueno, pues con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias y estoy abierta a preguntas, comentarios, sugerencias, lo que ustedes vean. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen, me encanta. Y aquí tengo unas preguntas que quisiera que abordáramos. Primero que nada, y creo que ya de alguna manera siento que respondiste la pregunta, Francesco nos pregunta, ¿qué significa para ti desaprender? ¿Cómo podrías hacer una definición de esto?
Mira, lo diría con algunas acciones. Desaprender implica desmontar, implica cambiar hábitos, implica de alguna manera también abrirte a desarrollar otras acciones que antes no habías desarrollado. Tiene mucho que ver sobre todo con hábitos, ¿no? Y los hábitos pues se aprenden muchas veces por imitación o por repetición de ciertas acciones. Entonces es importante cambiar esa repetición, que a veces incluso ya la acabas haciendo de una manera inconsciente. Por ejemplo, desaprender también implica hacer conciencia de otras acciones distintas que antes no ejercitabas. Entonces, así es como yo lo entendería. Me encanta. Y lo que estoy escuchando en tu plática es que hay veces que tenemos hábitos que nos funcionaban antes, que podían parecer buenos y ahora ya no tienen una función práctica, ¿cierto? Así es, por eso iniciaba la presentación diciendo hay que buscar ese equilibrio entre lo que nos funcionó, pero que ahora ya no funciona, ya no encaja, ya no conecta, ya no nos da una solución, y es ahí cuando tenemos que generar ese desaprender, ¿sí? Ujú. O readaptar o reajustar a esta nueva realidad. De acuerdo, me encanta. Y luego cuando hablabas de la zona de crecimiento, Ana tiene una duda diciendo, ¿por qué contagiar optimismo limitado y no contagiar optimismo ilimitado? Ah, muy bien. Fíjate que esto del optimismo limitado, Ana, lo encontré en un estudio que precisamente hizo McKinsey dirigido a los líderes para que ellos fueran precisamente estos role models en estos momentos de crisis. Y me sorprendió cuando hablaba de este optimismo limitado que lo centra en un optimismo realista. No se trata de desconocer que estamos viviendo una situación compleja, incierta, difícil. No se trata de eso, no se trata de quitarlo. Se trata de decir, aún en este entorno, necesitamos de ese sentido positivo, constructivo, optimista, que implica tener los pies en la realidad. Esta es la realidad, pero con ese optimismo que significa esa visión amplia, ese confiar, ese ayudarnos unos a otros, es pensar que no hay mal que dure 100 años, que siempre lo mejor está por venir. A eso se refiere el concepto de optimismo limitado. Me da la impresión que en la traducción era no ser ingenuos, no caer en esa ingenuidad o incluso en ese ser como muy ilusos o soñadores y decir no pasa nada. No, sí pasa, pero aceptas esa realidad con ese sentido optimista de la realidad. A eso se refiere optimismo limitado. Me encanta, buenísimo. Espero que haya quedado claro, Ana. Y tenemos otra pregunta de Angélica, que te pide una recomendación porque tiene un jefe que quiere mantener todo bajo control y entiendo que también manejar los errores. Ups, acabas de tocar uno de los, yo le llamo así, hay males de altura que algunos líderes desarrollan. Y uno de los males de altura, desgraciadamente en muchos de nuestros líderes, es justo el manejo del control. Y utilizan el control como un mecanismo para mantener su propia seguridad o incluso para conseguir sus propios intereses. Yo qué te diría ahí, bueno, pues hay que matizarlo, ¿no? Ya hay que ver cómo es la relación también que tú tienes con tu jefe. Yo te diría, primero, a ver, no tengas reparo, no tengas miedo también de externar cuando tú veas que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? O sea, hay que romper a veces ese silencio y opinar, ¿no? Y decir, oye, yo creo que esto se puede hacer de otra manera. Uno. Dos, sí te tienes que blindar, principalmente blindar tu paz,
Beto habla mucho de ese blindar la paz, principalmente identificando cuando esta persona genera en ti control, tú eres la que tienes la posibilidad de poner un límite y decir, hasta aquí vas a llegar tú, ¿sí? O sea, ahí implica que no te dejes llevar por el miedo o que no te dejes llevar. Principalmente el control genera miedo, porque es una manera como tú puedes tener a la gente que quieres cerca, ¿no? O para tus propios intereses. Entonces, si te genera miedo, tienes que transformar ese miedo, energizarlo, ¿para qué? Para que tú también digas hasta aquí y marcar 2 rayitas, alejarte y decir, hasta aquí lo voy a hacer. Tú eres la que tienes la posibilidad de poner el límite y de decir, hasta aquí me va a controlar esta persona o no me va a controlar. O sea, uno es quien decide hasta dónde puede llegar el otro. Pero para eso es importante también que identifiques cuál es la emoción que te genera ese control. Y te estoy hablando de inteligencia emocional al final, ¿no? Es de lo que estamos hablando. Y ahora que lo comentas, Mari Carmen, en mi experiencia en el pasado también muchas veces tiene que ver con uno. Lo que está en tu poder es hasta dónde pones tú los límites y a lo mejor a veces no somos lo suficientemente claros, y lo digo por experiencia propia, en esos límites. Así Como que es. nosotros no somos tan hábiles en marcar el límite, en hablarlo de manera asertiva y hacer que el otro entienda que está rebasando esos límites. Y el otro no Así sabe es. y el otro va sobre esos límites. Totalmente. Así es. De Me acuerdísimo. encanta. Y la otra cosa que me resuena con lo que acabas de decir es que justamente en tu modelo Itch hablas de courage, ¿no? De valor, de valentía. Entonces, se requiere valentía para vencer estos miedos y para poder hablar con sinceridad de lo que estás sintiendo con el exceso de control. Totalmente. Y creo que el tema de la valentía también tiene mucho que ver con el conocimiento propio, porque a veces por educación o a veces por cultura más que por educación, hemos crecido quizá en ambientes donde nos han hecho creer que ser valiente, tener coraje, pues puede ser leído como, ay, qué agresivo, qué insurrecto eres, qué rebelde, qué disruptivo, ¿no? Y no, o sea, el ser valiente, el tener ese coraje, yo te diría, es también una energía, o sea, es tener esa fuerza, ese también estar empoderado, retomando ese concepto del modelo IT, y decir, a ver, me conozco, sé cuáles son mis fortalezas, sé cuáles son también mis áreas de oportunidad, pero precisamente por eso apuesto por, me muevo, tengo esa sana energía principalmente para tomar decisiones y seguir avanzando. Entonces, sí creo que principalmente lo que podría llegar a opacar esa valentía y ese coraje es el miedo. Y creo que hay que darle una lectura distinta al miedo. Yo estoy convencida que el miedo tiene una función pedagógica. O sea, el miedo te ayuda a salir de ti y necesitas, bueno, acompañamiento, necesitas también tener role models y saber que el miedo es humano. O sea, el miedo lo vas a seguir sintiendo siempre, pero al final acaba siendo un tema de decisión y un tema también de trabajar mucho tus fortalezas para salir como de ese miedo que puedes estar sintiendo. Me encanta, muchas gracias, Mari Carmen. Y Eduardo nos pregunta si aprender cualquier cosa nueva es válido. Aprender cualquier cosa nuevo es válido. Pues mira, yo creo que también depende de qué cosa, ¿no? O sea, también uno tiene que ser, pues en eso selectivo, ¿no? Porque pues no todo lo que se aprende, pues es sano, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que ahorita ahí es donde, pues podemos ahí manejar la inclusión, o sea, ¿qué es lo que yo voy a dejar, o sea, ¿qué voy a permitir que entre ahora a mi mundo interior, ¿no? Eso que me están presentando, que puede ser nuevo,
pero a lo mejor para mí no es sano, para mí no me ayuda a mi proyecto, a mi equipo, a mi organización. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno tiene que ser selectivo, pero también, y aquí vuelvo a conectar con el tema de la valentía, ¿no? Y del coraje, pues también hay que arriesgar un poquito, ¿eh? A veces no hay que tener todo perfectamente calculado, porque ya vimos que también el error pues es aprendizaje. Entonces, si a lo mejor yo permití la entrada de algo que pensé que me iba a ayudar y al final no me ayudó, pues ya aprendí. Entonces, a lo mejor ese error me sirvió también como aprendizaje. Se acaba convirtiendo también en un efecto de ida y vuelta, ¿no? Creo que el tema es la conciencia que viene después, ¿no? El que tenemos que hacer conciencia y por eso detenernos este ejercicio que les comentaba de hacerlo, pues si no se puede todos los días, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, de decir, a ver, ¿qué he aprendido? Eso también te lleva a decir, a ver, esto que aprendí, ¿qué me dejó? ¿No? ¿Qué me aportó? Y qué también yo di al momento de abrirme a ese aprendizaje, ¿no? Entonces, hacer ese ejercicio te permite hacer conciencia y te permite también ir deliberando e ir sabiendo a qué le abres la puerta y a qué no le puedes abrir la puerta en ese momento. Me encanta. Y esto lo voy a ligar con el comentario de Nico que dice que aprendió que no debemos de dar nada por hecho y que solo somos parte de un sistema complejo. Y basado en esto, me gustaría que nos compartieran en el chat qué han aprendido en estos últimos meses, qué han aprendido a través de Inmune al Caos, que sienten que les ha servido. Si lo comparten con nosotros va a ser un tesoro que nos están regalando y me encantará que lo hagan. Y bueno, Mari Carmen, ha sido una delicia. Tenemos una pregunta también por aquí de Ruth, de cómo podemos cambiar los hábitos. Si puedes contestar de manera breve, porque sé que es un tema muy amplio. Ay, Ruth, me encanta. Mira, una de las cosas un mecanismo, un medio que hay es eficacísimo precisamente para ayudar a cambiar los hábitos es el coaching. O sea, el coaching es un espacio de aprendizaje valiosísimo que te ayuda a hacer conciencia de qué hábitos tienes, a identificarlos y además, pues justo ese acompañamiento te va poniendo metas, te va llevando, te va haciendo descubrir acciones concretas para ver cuáles son las que tienes que desmontar, desaprender y cuáles tienes que desarrollar, ejercitar para aprender. Entonces, más que decirte cómo un medio ideal es el coaching, ten un coach y créeme que eso te va a ayudar muchísimo, porque también hay que ser realistas y no podemos tratar de desmontarlo todo, tenemos que empezar por partes, ¿no? Porque pues el ser humano es plástico, ¿no? O sea, de alguna manera también la vida, la etapa de vida, el momento de vida, el momento de trabajo, pues también de alguna manera nos define y nos delimita por dónde tenemos que construir. Entonces, yo creo que algo que ayuda mucho es el coaching, porque también te permite ir identificando por qué hábitos empiezo. ¿Sí? A lo mejor necesito hábitos que tienen que ver con habilidades sociales o a lo mejor con hábitos intelectuales o quizá con hábitos más de tipo emocional que me están ayudando en la parte de inteligencia emocional. Entonces, el coaching te ayuda precisamente a eso. Me encanta. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Te doy las gracias. Y lo que entiendo es que también es un proceso de autoconocimiento, ¿cierto? Totalmente. Porque aquí comentaban algunos de cómo identifico cuáles tengo que desaprender y cuáles tengo que aprender. Y creo que con lo que tú has compartido en esta presentación es que hay que autoconocernos, hacer reflexiones y con este proceso de evaluar qué estamos aprendiendo día a día, poder hacer una selección consciente. Totalmente, Pati. Y creo que ese es el principio, ¿no? Evidentemente, pues por cuestiones de tiempo y porque los temas son amplísimos, pues me hubiera encantado ir desglosando punto por punto, pero creo que acabas de dar en la pauta, ¿no? Con este tema lo que quiero es, primero hay que autoconocernos, ¿no? Hacer esa autoconciencia de quiénes somos, cuáles son esos hábitos.
El cómo lo hacemos, pues ahí tenemos varios recursos, como les comentaba el tema del coaching, a veces en una conversación con alguna persona que nos conoce muy bien, evaluaciones del desempeño que nos han hecho, por ejemplo, muchas veces en el trabajo, en fin, recursos hay varios, pero tenemos que empezar por ahí y tenemos que identificar cuáles son aquellos hábitos que de alguna manera hoy necesitamos aterrizar o adaptar a la realidad que estamos viviendo, ¿no? ¿Y cómo sé si quiero o no continuar con esos hábitos? Pues simplemente si me siento cómoda o no me siento cómoda, o a lo mejor el entorno me está mandando mensajes donde me está diciendo, oye, ahorita te tienes que abrir, ¿no? Ahorita tienes que a lo mejor cambiar de proyectos, como me pasó a mí, o sea, a mí varios de mis proyectos pues cara a la pandemia se cayeron. ¿Y qué hice? Pues más que sentarme a llorar y decir qué voy a hacer, pues en ese momento fue decir, a ver, ¿qué necesito cambiar? ¿Con quién necesito hablar ahora? ¿Qué necesito desmontar? No porque no me haya funcionado, sino porque el hoy me está pidiendo que me adapte a esta nueva realidad. Y entonces ahí es cuando se va dando ese proceso de desaprender. Me encanta. Buenísimo. Mil gracias, Mari Carmen. Te damos Pues las gracias por todo conocimiento gracias y a toda tu ustedes. experiencia. Es Y siempre lindo estoy a sus escucharte. órdenes. Muchas Aquí hay gracias, muchas gracias por la felicitaciones invitación. para ti. Muchas Muchas felicitaciones. gracias y saludos a toda la comunidad. Ya nos veremos pronto. Gracias, Sí, Pati. muchas gracias. Y bueno, ya para terminar, simplemente quiero utilizar estos últimos minutos para, ligado a lo que nos ha compartido Mari Carmen, quiero compartirles que estamos muy emocionados en Irradiate More porque hemos preparado con el corazón y con mucho esfuerzo y entusiasmo un entrenamiento intensivo. Es nuestra 8ª edición y está a punto de iniciar. El entrenamiento intensivo inicia el 15 de agosto, entonces te invito a que revises la información en www.irradiatemore.com/entrenamiento intensivo y ahí vas a ver todo lo que tenemos preparado para ti, cuál va a ser el contenido, y el contenido básicamente es un framework muy lindo que tiene 7 pilares principales que te van a ayudar justamente a esto que hemos visto ahorita con Mari Carmen. La intención de esto es que es muy importante seguir invirtiendo en esta época en nuestro desarrollo personal, en cómo crecer, en cómo adaptarnos a los cambios que ahora, pues más que nunca nos están demandando este gran esfuerzo de ser mucho más rápidos en nuestro proceso de adaptación, en el conocernos mejor a nosotros mismos. Y vamos a hablar de cosas como tus creencias, como tu potencial, tu pasión, cómo manejar mejor tus miedos y tener más valentía, cómo apoyarte con tu bienestar, cómo influenciar mejor. Y todo esto alrededor de los hábitos, que es una de las preguntas que nos hacían aquí en la comunidad. Entonces yo te recomiendo que vayas y visites el sitio, que te inscribas pronto. Son 4 sábados en los que durante la mañana te vamos a estar dando muchísimo contenido que hemos preparado con muchísimo cariño. Son 16 horas de contenido, pero además te vamos a estar dando sesiones de preguntas y respuestas en entre semana, en donde vas a poder interactuar con los coaches, hacer tus preguntas, tener esas sesiones de coaching, y además va a haber una biblioteca muy amplia en donde va a haber complementos para que puedas seguir trabajando. Entonces tenemos muchas cosas preparadas para ti, van a ser muchas horas que hemos invertido con muchísimo cariño, y te pido que entres a la página, te registres ya porque está muy cerca. Va a ser el 15 de agosto, 22 de agosto, 29 de agosto y hasta el 5 de septiembre. Y además vamos a tener 2 sesiones de productividad avanzada como bono y sesión de seguimiento una vez que se termine el evento. Entonces, si te fijas, es muchísimo tiempo en el que puedes invertir tiempo de calidad para ti y que vas a conseguir muchísimas herramientas y muchísimas formas para seguir avanzando, para seguir creciendo, para utilizar y aprender sobre ti, para que tengas esta conciencia que comentábamos ahorita con Mari Carmen, para que te conviertas en una persona más resiliente, para que sepas qué debes de seguir aprendiendo y qué tienes que desaprender, y también para formar estos hábitos que te van a ayudar a enfrentar nuestra nueva realidad. Lo que queremos de todo corazón es que puedas construir una nueva, mejor versión de ti que te ayude a enfrentar los desafíos que hoy estamos viviendo todos y que tenemos que ser mucho más valientes y mucho más empoderados
para ayudarnos y co-crear, como dijo Mari Carmen. Entonces, no esperes ya, hazlo pronto, entra a www.irradiatemore.com/entrenamiento intensivo, ahí encontrarás toda la información y ya está muy próximo, entonces hazlo pronto. Entre más pronto lo hagas, vamos a saber que vas a contar con nosotros y te vamos a brindar más información. Entonces, sin más, solamente me queda despedirme, agradecerles a todos, muchísimas gracias por todos los comentarios lindos que compartieron de todo lo que han estado aprendiendo. Es enriquecedor tener esta comunidad y recuerden que también los invito a su biblioteca Inmune al Caos. No dejen de utilizar estos recursos que nos sirven a todos y el seguir compartiendo sus experiencias. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Nos vemos el próximo jueves al aire. Que tengan una linda noche. Hasta luego.